Buenas tardes, profesora. Soy Agustina Quispe Cuba. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la intoxicación por metilmercurio. Para empezar, vamos a ver qué es el mercurio. El mercurio es un metal líquido. El mercurio, así como sus derivados orgánicos e inorgánicos, son tóxicos, tienen una especial afinidad con el sistema nervioso y el riñón. En la naturaleza lo vamos a encontrar como sulfuro. También debemos saber de que el mercurio es un mal conductor del calor, pero un buen conductor de la electricidad. Por ende, mientras más aumenta su temperatura, va a producir un vapor tóxico y corrosivo, que se vuelve más pesado que el aire incluso. El mercurio lo vamos a encontrar en tres formas, ¿no? Uno es el mercurio elemental, que lo vamos a encontrar en los termómetros, en los volcanes de erupción, también lo vamos a encontrar en los amalgames dentales, ¿no? También está el mercurio inorgánico o sales de mercurio, lo vamos a encontrar en las ampolletas, en los productos cosméticos, en los productos desinfectantes también está ahí, ¿no? Y por último, el mercurio orgánico. El mercurio orgánico lo vamos a encontrar, como está el ejemplo del metilmercurio. Este metilmercurio lo vamos a encontrar en los pescados. Este mercurio orgánico, ¿cómo es que llega a los peces? ¿No? Sabiendo de que un pez es, el pescado, pues es rico en muchas vitaminas, proteínas, ¿no? Entonces, se sabe que hay fábricas o minas de carbón, plantas eléctricas, ¿no? Esas termoeléctricas, ¿no? Que son para producir electricidad. Esas fábricas o minas que producen la electricidad queman tal cantidad de carbón que ese carbón al quemarse se vuelve en vapor y así es llamado el metilmercurio. Este metilmercurio convertido en vapor pasa o entra en el mar y es absorbido por las algas marinas. Estas algas marinas se produce o es consumido, perdón, por las es consumido por los pececitos más pequeños, que es como el krill, ¿no? Estos peces que consumen esa alga marina ya con el tóxico, entonces esos peces van a ser consumidos por otro pez más grande y así ese pez va a ser consumido por otro pez más grande y otro pez más grande. Quiere decir que mientras el pescado o el pez sea más pequeño, pues va a tener menos cantidad de este metilmercurio y el pez más grande pues va a tener más mercurio debido pues que ha estado acumulando mercurio de cada pececito, ¿no? Entonces, eso es como una cadena alimenticia, ¿no? Y a eso se llama un bioacumulación de metilmercurio, ¿no? Es así como llega el metilmercurio a los peces, ¿no? Este, ahora vamos a hablar sobre la toxicocinética. Para ello tenemos la absorción. La absorción se da por tres vías. Una es la vía respiratoria, que es la vía de entrada, ¿no? Es la vía de entrada la principal vía de entrada del, de la, del metilmercurio o el mercurio debido a la liposolubilidad, ¿no? Y la otra vía es la vía cutánea, que tiene que estar en contacto directo con el mercurio, ¿no? Para que haya esa toxicidad. Y por último está la vía digestiva, como sabemos, el mercurio inorgánico, pues más o menos se va a absorber a un 70 u 80%. En cambio, me- metilmercurio, como es mercurio orgánico, pues se va a absorber casi en su totalidad, ¿no? Después tenemos a la distribución y metabolismo. La distribución y metabolismo en los compuestos orgánicos de mercurio tenemos, se distribuye, perdón, en las proteínas plasmáticas y los eritrocitos, ¿no? Y el mercurio metálico en vapor es inhalado y se incorpora a los eritrocitos y así se fija en el sistema nervioso y riñón, ¿no?
Y los compuestos orgánicos o los compuestos, ¿cómo se llama?, de mercurio orgánico, pues se van a fijar lamentablemente en el sistema nervioso, el hígado y el riñón. Y la distribución de otro mercurio, que también es un mercurio orgánico, el fenil, se fija preferentemente en la placenta, ¿no? El metabolismo mucho va a depender de su liposolubilidad e hidrosolubilidad. La eliminación. La eliminación del mercurio inorgánico no absorbido se va a eliminar por las heces, el no absorbido. El mercurio absorbido se va a eliminar por las heces, por el sistema digestivo, es decir, por los intestinos y por la salivación. Y el metilmercurio, o sea, el mercurio orgánico, se va a eliminar por las heces, pero a través de dos fases, ¿no? La fase biliar, ¿no? La excreción biliar, y la otra fase es la excreción por exfoliación de las células epiteliales del intestino, ¿no? Ahora, ¿qué presenta o qué síntomas va a presentar una persona intoxicada por el metilmercurio, ¿no? El cuadro clínico que presenta una persona con este tóxico por inhalación, ¿no?, es la irritación pulmonar, disnea, dolor torácico, también va a tener un sabor metálico, náuseas, vómitos, salivación, insuficiencia respiratoria y por último la muerte. ¿Y qué síntomas presenta en caso de que haya una exposición crónica, o sea, es decir, por una exposición o intoxicación prolongada? Va a haber temblor en los labios, en los ojos, en la boca, también un temblor generalizado por todo el cuerpo. Y por último, también va a tener una alteración en la conducta. ¿Y qué pasa o qué siente una persona con intoxicación con compuestos organomercuriales, ¿no? En este caso con el metilmercurio. Va a haber alteraciones neurológicas, va a haber trastornos psíquicos, trastornos sensoriales y por ende una afección renal, y conforme va avanzando su cuadro clínico, pues va a tener una confusión mental, va a llegar al coma y luego la muerte, ¿no? ¿Qué tratamiento se le da a una persona con intoxicación? Tiene que recibir corticoides, oxigenoterapia, ¿no?, antídotos adecuados, ¿no? Y por una intoxicación por ingestión de mercurios inorgánicos, tiene que tener un evacuante, ¿no?, o sea, un lavado gástrico. También va a tener se va a colocar un antídoto. Normalmente se coloca el dimer captoprano. Y la intoxicación por mercurios orgánicos, o sea, cuando hay una intoxicación por metilmercurio, se coloca con normalidad, o en mayor veces, se coloca el N-acetil ortopenicilamina. Bueno, ese es todo lo que les podría decir. Antes que termine, les dar unas pequeñas recomendaciones. Creo que es importante. Como sabemos, ya sabemos cómo es que llega el mercurio al mar y es consumido por los peces. Entonces, tratar en lo posible de no consumir pescados muy grandes. En el caso de que se te rompa un termómetro, pues no recogerlo con aspiradora o con escoba. Mantener fuera del alcance de los niños, hasta de los adultos, porque es súper tóxico. Siempre cubrirnos siempre con guantes y cosas así, o mascarillas. Ser muy precavidos con esas cosas y mantener cerrado, ¿no?, en caso de que uno tenga ese tóxico en casa, por ende motivos, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Espero que le haya sido de utilidad mi exposición.